Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero comentarles una historia súper conocida, un libro muy conocido y muy citado, pero quiero hacer énfasis en una parte que yo no me había fijado, la verdad. Lo escuché en mi iglesia, predicado, y la verdad que lo encontré tan bueno que me gustaría compartirlo para, para reflexión y para edificación de todos ustedes. Se trata de la historia de Job. El libro de Job es muy conocido, sabemos que al comienzo del libro de Job dice que no había ningún justo como Job. Job era muy bueno, entre comillas. Nos dice la escritura que no hay ningún bueno, solamente Jesucristo. Pero dentro de los parámetros humanos, digamos, posibles, Job era justo, era el más justo que había en ese tiempo. Y Dios lo exalta, en el fondo, está diciendo él, es realmente mi siervo Job justo, que no hay ninguno como él en su conversación con Satanás. Deben recordar la historia en Job 1. El tema es que Job pasa por muchas tribulaciones, y por eso están citados. Pierde primero a sus hijos, su familia, mueren ellos, pierde su ganado, pierde incluso su salud. Y en esta circunstancia, cuando empieza a perder cada una de las cosas preciadas para él, aún en su justicia, él es atribulado. Entonces, los amigos de él empiezan a juzgarlo y decirle, oye, tus hijos murieron porque eran pecadores. Tú estás teniendo estas aflicciones porque tú eres pecador, porque tú hay algo que no has confesado, etcétera. Incluso la mujer de Job le dice, en el fondo ya deja de alabar a Dios, niégalo o habla mal de él y muérete. Así ya estaba tan mal que Job realmente era impensado que él pudiera seguir alabando a Dios, aún en su aflicción. Ahora, si leemos en detenimiento el libro de Job, igual Job se queja, dice, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me haces esto Dios? Etcétera, que son cuestionamientos normales, naturales de un ser humano que está sufriendo. Podemos verlo también en los salmos, muchos de los salmos son con aflicción, Dios, estoy mal, ¿por qué me abandonaste? Incluso, por ejemplo, el Salmo 88 termina todo el salmo sin ninguna esperanza, es simplemente una queja ante Dios. Pero lo importante es que en esos momentos de aflicción uno nunca pierda de vista que está en las manos de un Dios y de un Dios sabio, un Dios poderoso y un Dios bueno. Entonces Job, aún así, en toda su queja y su cuestionamiento, no pecó, porque siguió dándole la honra y la gloria a Dios y entendiendo que Dios podía hacer lo que quería con él. No lo entendía, pero igual se sometía a la voluntad de Dios. El tema es que, avanzando los capítulos, llega un punto donde Dios lo cuestiona mucho a Job, y Job termina con unas palabras maravillosas que las voy a leer aquí en la Biblia, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice aquí, en Job 42, dice, Job responde al Señor, ese es el título que tiene este capítulo. Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Primera cosa muy importante, Job se arrepiente. Podemos equivocarnos, podemos cuestionar a Dios a lo mejor en momentos de aflicciones, pero Job se retracta y eso es valioso, muy valioso. Como dice el famoso dicho popular, errar es humano y perdonar es divino. Job se arrepintió. Arrepentirse es muy, muy importante. Vamos a errar, nos vamos a equivocar, sobre todo en tiempos de tribulación, y ya grabaré otro video con respecto a tribulaciones que yo he vivido y que me he visto en estas circunstancias, pero lo primero es que no olvidarnos de Dios, que Dios está en control de todo, y lo segundo, arrepentirnos de lo que hacemos mal. Entonces, el versículo 6 es súper importante. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Ese es un primer paso. Pero no fue en ese momento donde Dios le restauró todo. Podríamos pensar, bueno, Dios se arrepintió, Job se arrepintió, Job le dio la honra a Dios,
Job, al arrepentirse, Dios fue movido a misericordia y le devolvió todas sus cosas. Pero aquí está lo que yo no había dado cuenta y me llama mucho la atención, es que si seguimos leyendo, dice, versículo 7 en adelante, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará, y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad y el Sulita, el Suita y Sofar, el Naamatita, hicieron lo que el Señor les demandó y el Señor aceptó la oración de Job. Pero miren, esto es lo maravilloso. De partida Dios los reprendió, pero le extendió misericordia. Le dijo, vayan a mi siervo y yo no les voy a hacer lo que se merecen. Pero vayan con esta ofrenda y que Job ore por ustedes. Y esto es lo maravilloso. Miren el versículo 10 en adelante. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos y sigue. Pero la clave está en el versículo 10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Esto dice la versión Nueva Traducción Viviente. En la Biblia de las Américas dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y por último, la Reina Valera, de 1960, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces, quiero concluir este video y con la reflexión de que de partida nos vamos a equivocar. Es muy importante arrepentirnos. Pero en el proceso puede que haya muchas personas que nos hieran. En este caso fue el caso de los amigos de Job, que lo juzgaron injustamente. Hablaron cosas de Dios que no fueron con exactitud, como dice Dios, incluso lo reprendió después. Y además de todas las aflicciones que ya tenía Job por sí mismo, por la aflicción que Dios le puso, o que Dios permitió que Satanás hiciera con él, además de esa aflicción, tenía la aflicción de que sus amigos, sus cercanos, podríamos decir sus hermanitos en la fe, que podían haber orado por él, pudieran haberlo ayudado, lo juzgaron. Y entre ese dolor se acrecenta el dolor de que tus amigos o tus hermanos en la fe te juzguen y no sean buenos contigo o no te entiendan. No tengan la delicadeza de darse cuenta que estás sufriendo realmente y que tú necesitas palabras de aliento en vez de juicio. Pero no fue hasta que Job oró por sus amigos cuando Dios no le restauró todo lo demás. Entonces el arrepentimiento es importantísimo y luego el perdón a los que te ofenden, aun cuando ellos no te pidan perdón, es importantísimo. Dios le restauró todo solo cuando Job oró por sus amigos. Y eso está mostrando explícitamente una acción de perdón que Job le extendió a sus amigos. Oró en favor de sus amigos. No en condenación, no en culpabilidad, no en castigo, simplemente oró en el favor de sus amigos. Y Dios también perdonó a sus amigos, eso es lo que dice el pasaje un poquito antes. Así que eso, si tú estás pasando por pruebas en este momento, o estás saliendo de las pruebas, te animo a reflexionar un poco en esto, reflexionar en que si hay personas que te hayan herido en este proceso, tú puedes orar por ellos extendiéndole tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Así como Dios nos perdona a nosotros cuando nos equivocamos y cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos la gracia y el perdón del Señor, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. La famosa oración modelo que dice Jesús, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. O en la versión católica dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En estricto rigor es así.
Dios nos va a perdonar, pero nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Aun cuando no haya arrepentimiento, nosotros tenemos que extender la gracia de Dios, la misericordia de Dios hacia nuestro prójimo. Y de hecho, sin ir más lejos, el gran mandamiento que resume toda la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en el amar a nuestro prójimo está también, evidentemente, el perdonarlos y extender nuestra gracia y misericordia. Así que eso, te animo a reflexionar en esto y ojalá puedas perdonar a quienes te hayan dañado. Y si te gusta este video y las demás reflexiones que he tenido, te invito a visitar mi blog, aldeacms.com, y a suscribirte aquí en el canal de YouTube y compártelo si te gusta y piensas que a alguien le puede ayudar esto. Eso, estamos hablando, un abrazo.